Dialogar con Daniel Menéndez, él es subsecretario de Economía Popular en Provincia de Buenos Aires, también es dirigente social, dirigente de Barrios de Pie. ¿Qué tal, Daniel? Martín López Latra te saluda, ¿cómo te va? Hola Martín, un gusto. Buenas Bueno, tardes. un gusto. Nos hemos cruzado más de una ocasión, pero nunca hemos podido así charlar en una nota, así que te agradezco mucho este contacto. Estaba Por repasando, favor. ¿no?, de tus últimas declaraciones, actividades. Empezamos por lo político, que tiene que ver con esto. Yo no sé si todavía hay coletazos o vos lo ves así de lo que ha sido este tema de las listas para el PJ, el tema del gobernador Axel Kicillof y su presidencia en la interna. Ha tomado la decisión más atinada el gobernador en esto de ser presidente de las listas que compiten por el Partido Justicialista? Sí, a mí me parece que en términos generales es una discusión eh, relativamente menor respecto de las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Y la política, y obviamente el periodismo, y bueno, hay un eco eh, muy amplio respecto de la discusión por la presidencia del PJ, que es un tema que no está en la discusión Uh -huh. de la sociedad. Yo, digamos, lo que percibo después del acto del 17 de octubre que encabezó el gobernador es que va creciendo una expectativa, ¿no?, en relación a Axel y su posibilidad de ganar más volumen de cara a, a una búsqueda de alternativa que hay en una porción importante de la sociedad, ¿no? Uh -huh. La verdad que el sentimiento y la sensación de estafa de parte de una porción importante de quienes votaron al actual gobierno amplifica, digamos, esa sensación y están en búsqueda. Así que a mí me parece que obviamente lo importante de la militancia social, política y de quienes queremos salir de este infierno es consolidar una alternativa, Uh -huh. que sin duda la figura de Axel es la más convocante, la que tiene más envergadura, más volumen, y la misma decisión del gobernador de mostrarse, de alternativizar, de mostrar otro camino, Uh -huh. obviamente en un proceso que es largo y que sin duda tiene obviamente sus discusiones, sus tensiones, pero cuando uno se corre un poco de la discusión del espacio ultra politizado que está informado y que atiende digamos, la dinámica política al instante o con mucha inmediatez, lo que uno encuentra es que está Milei y que está Axel como alternativa. Uh -huh. Ahora, la discusión del PJ me parece que tiene que ver del partido, del instrumento electoral, me parece que tiene que ver con, como dijo el mismo Axel, con una voluntad de que pueda haber unidad, de que cesen situaciones que dañen, Uh -huh. que el único el único, digamos, con el que el gobernador, y entiendo que eso es muy valorado por el conjunto de la militancia del peronismo, con el que hay que confrontar es con Milei, y que Quintela tiene enormes credenciales por haberse plantado, Sí. y con lo que implica que un gobernador se le planta el poder central, y obviamente Cristina tiene las credenciales de ser la única dirigente que le transformó realmente de manera contundente la vida a las mayorías, y eso la deja en un lugar, digamos, de consideración en el Uh -huh. corazón de su pueblo. Me parece que bueno, que aportar a los canales para que esa situación se pueda resolver de la mejor forma posible, y me Uh parece -huh. que es un mensaje sensato, donde la preocupación principal está en mostrar otro camino distinto desde el ejercicio del gobierno que propone el presidente Milei, ¿no? Uh -huh. Yo te quería hacer un repaso porque, digamos, está bien lo del tema de un frente anti-Milei, pero la pregunta es ¿quién aglutina o qué partido aglutina ese frente? Porque me parece que está claro para quienes nos escuchan, para vos, para mí, que me parece que tiene que haber un frente unido, ¿no?, para oponerse al gobierno, a un oficialismo que se está instalando con fuerza. Yo lo que vi que, por ejemplo, en enero hubo una protesta que unificaba
yo jamás lo vi en años, una CGT con la izquierda más ortodoxa juntos en una foto, protestando, otros movimientos y demás, y de a poco se va dispersando. Yo no sé si la gente anímicamente, o porque no se politiza, o porque no ve no ve esa alternativa que vos estás diciendo, o por ahí está esperando que haya un frente con caras distintas, con un programa distinto. ¿Cómo se trabaja todo eso? Mira, a mí me parece que la realidad es una realidad donde hay cada vez más impacto en las condiciones de vida materiales de porciones grandes de la sociedad, que lleva a que se mire alternativas. Por supuesto que el tiempo electoral está lejano, ¿no? Entonces, obviamente, lo que me parece por lo que hay que trabajar es por frenar decisiones que este gobierno está tomando que afectan de lleno, ¿no? a la vida cotidiana, el veto a las jubilaciones, el veto al financiamiento universitario, los despidos en el Estado, las medidas que tienen que ver con la destrucción de empleo y con la recesión y con el costo social que implica esas medidas económicas. Parece que hay que tener el volumen para frenar esta situación, y obviamente me parece que hay una parte, como siempre en la política, que va a ordenar la sociedad. Yo tengo un ejemplo muy claro, que fue el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, que coronó con Axel en su primera gobernación. Bueno, había intenciones de distintos dirigentes. Ahora Axel se subió al Clio y la sociedad lo vio a Axel como alternativa, y el mismo pueblo ordena la dirigencia política. Yo creo que eso es una realidad que se va a imponer, que hay que estar tranquilo en relación a las discusiones, que no la va a resolver la dirigencia política, la va a resolver el conjunto de la sociedad, cuando mayoritariamente se incline por una opción. Y detrás de esa es tan grave la agresión de Milei, que la unidad se va a dar por la misma presión social que va a condicionar cualquier acción de cualquier dirigente que no entienda ese llamado que la sociedad va a hacer construir otra alternativa. En el camino hay que prepararse, hay que ser muy respetuoso de los tiempos y de las discusiones, no hay que, me parece, digamos, generar situaciones que vayan más allá de una discusión programática y de medidas a tomar, que tienen que ver con cierta racionalidad política, y me parece que en el camino se van a disparar alternativas, y me parece que la misma sociedad va a elegir cuál va a ser la salida que mayoritariamente se imponga frente a un desastre que estamos viendo, y eso va a condicionar a mucha dirigencia política, ¿no? Entonces me parece que la sabiduría del pueblo, de la sociedad, va a primar, y va a condicionar muchas egos, aspiraciones, ambiciones que son válidas, pero que no pueden estar por sobre el interés del país, y sobre todo por sobre la decisión de la sociedad, ¿no? Vos sos dirigente social, te quería preguntar sobre, bueno, uno ya de antemano percibe, ¿no?, que la situación está muy, muy difícil, pero ¿cómo anda el tema de los comedores populares, todos los lugares justamente que demandan ayuda social? ¿Cuál es el último cuadro que tenés? Aparte, te lo pregunto como funcionario, ¿no?, en la provincia. Bueno, muy como señalás, ¿no? Parece que desde el Ministerio de la Comunidad hay una agenda de demanda que claramente se ha corrido hacia la asistencia alimentaria, ¿no? Hay localidades de la provincia de Buenos Aires donde el hambre no era un problema, donde se ha quintuplicado la asistencia alimentaria. Estoy hablando del centro, del corazón de la Pampa bonaerense, donde hay localidades que están lejos de tener la agenda vinculada con el conurbano, que la verdad se ha empezado a imponer una necesidad porque los ingresos no se actualizan, porque la inflación, sobre todo
en la primera disparada producto de la devaluación inicial que este gobierno definió, generó un desacople enorme entre la ecuación de ingresos y gastos de una familia, y eso, hace que la agenda alimentaria sea prioridad, y como dice el gobernador, ¿no? Construir un escudo, hacernos cargo de lo que era potestad del gobierno nacional, y que el gobierno nacional ha constituido un estado desertor de sus obligaciones en materia de política vial y de transporte, de política sanitaria. Basta ver el ejemplo de la no atención al problema de la vacunación contra el dengue, que empezó ayer en la provincia de Buenos Aires, la política universitaria y de financiamiento, y el gobierno de la provincia en muchos pueblos del interior construyendo espacios para que puedan llevar oferta académica terciaria y universitaria, y así podemos estar paseando por todas las políticas y las distintas áreas, la infraestructura y la obra pública. Claro. Hay una realidad que obviamente impacta en lo que tiene que ver con la agenda social y sobre todo la alimentaria, pero que la responsabilidad del gobierno provincial va de la mano con una ausencia de respuesta del gobierno nacional alarmante. Yo estaba, mientras vos me estabas respondiendo recién, pensaba, porque muchos comparan a este gobierno con el menemismo de los 90. Sin embargo, el menemismo al menos hacía alguna obra pública. Yo me acuerdo que en la década del 90 el famoso Fondo del Conurbano rigió durante la época del menemismo. Entonces el lema de aquella época era estabilidad y obras públicas, es decir, inflación baja, obras públicas, aunque después se sintieron, o descorriendo el velo, se sintió justamente lo que era la recesión, la desocupación por la importación y demás. ¿Por qué pensás que todavía registra tanta adhesión un gobierno que lo único que hace es recorta materialmente, porque despide gente del Estado, porque induce a la recesión? Esto significa menor cantidad de puestos en la industria privada, porque no hace obra pública. Entonces, por ejemplo, también hay miles y miles de trabajadores sin poder tener ingresos, y cercena derecho, ¿no? Porque cambia la legislación, la da vuelta como una media con el tema de el DNU 7023, la ley bases, lo que es, por ejemplo, lo que se conocía en materia laboral. ¿Y por qué pensás que tiene tanta adhesión? Pero es que es relativo la idea de la adhesión, ¿no? Es relativo de acuerdo a cómo se mire. Hoy la última encuesta de Gustavo Córdoba estaba dando un 36% de aprobación. La gestión entró un 63% de desaprobación. Si le estamos hablando de más de 20 puntos respecto del 55-60 punto inicial, casi 25 puntos de pérdida de adhesión. Sí. La verdad que y todas las encuestas, para no señalarte un dato que tengo muy reciente, pero la vi hace algunos minutos, la verdad que hay un consenso en relación a la pérdida de poder adquisitivo entre 10 y 20 puntos, ¿no? Tenemos estas encuestas que dan 20 puntos, la dan no menos de 10, y uno lo percibe cotidianamente. Me parece que tiene que ver con, obviamente, una idea de estafa, ¿no? Es decir, cuando uno es estafado, está en una situación de vulnerabilidad respecto, ni hablar de quien con digamos, mucha expectativa, ¿no? Eso está anclado en una situación de mucha, de mucha, no sé si, no es bronca, es mucha aparte vergüenza, mucha, lo que uno siente cuando lo estafan, ¿no? No es una sensación que enseguida se produce en bronca, al principio es desinterés, se pasan por distintas situaciones, pero me parece que el escenario es y las perspectivas sobre todo, porque uno puede ver un escenario que tenga una situación de transitoriedad, ¿no?
pero la verdad que no deja de ser un escenario que tenga una situación de estabilidad en su y su perspectiva me parece que está bastante consolidada en digamos el no acompañamiento, ¿no? Porque todos, digamos, los que la mayoría de la población está peor, no hay una expectativa. Obviamente uno aspira a que se pueda cambiar el rumbo, que la realidad lo pueda condicionar y se pueda frenar, digamos, el nivel de deterioro, pero que sin duda del camino seguir con las políticas actuales, bueno, ¿qué queda? Que avance a partir de la caída en el consumo, la destrucción de empleo, la apertura de importaciones va a profundizar el cierre de distintas pymes, eso va a generar una consolidación en la caída del salario. La verdad que, digamos, el Estado no apalanca el crecimiento económico por la obra pública, que no se fomente el desarrollo educativo. Bueno, es un escenario muy difícil para que pueda haber una recomposición en el acompañamiento del gobierno. Por eso es tan importante que ese escudo que inicialmente se propuso el gobernador sea acompañado de una alternativa, ¿no? Porque cuando se gesta una alternativa y una mirada distinta respecto del rumbo que puede tomar una sociedad y un país, bueno, también se puede canalizar de otra forma la actual situación, ¿no? El frente opositor se dispersó porque también, haciendo un poquito de historia, yo veía que había muchos más gobernadores juntos en una foto. Yo me acuerdo hasta un gobernador del PRO, como el gobernador de Chubut, que había lanzado desafiante que no iba a mandar una gota de petróleo y ahora se saca fotos en la Rosada, o ayuda a votar algunas leyes del oficialismo. El gobernador de Córdoba al principio desafiante, pero parece que por las encuestas le convenía ir por la vereda más moderada. ¿Se está dispersando la oposición, lo que era un frente opositor más prometedor? Bueno, me parece que cada uno también va viendo en función de sus responsabilidades de gobierno cómo se para frente a frente al poder central, ¿no? Me parece que eso es una realidad, por eso es tan importante y tan valorable lo que el gobernador de La Rioja, Quintela, lleva adelante como una posición frontal, sin, digamos, especular, haciéndose cargo de una mirada diferente del país, de realismo y de rumbo que no se deja comprar por una rotonda, ¿no? Por un poco de cemento. Claro. Me parece que hay situaciones, obviamente, de una oposición que especula por demás. Por eso es tan importante la consolidación de Axel, porque acá los desafíos que va a tener nuestra patria después de este proceso, que como todo va a llegar a su fin, más temprano que tarde, y me parece que los desafíos son de quienes sostengan y ostenten valentía política, ¿no? Por eso me parece tan importante que vaya ganando más volumen el gobernador de la provincia como alternativa a este desastre, porque quienes especulan, quienes están no hablando con la verdad a su pueblo y a su sociedad por la especulación, o quienes acompañan determinadas leyes en el Congreso, le hacen mucho daño al destino de nuestro país, ¿no? Y la última, entonces, por lo que deduzco, la táctica es dotar de mayor volumen político al gobernador para liderar un frente a nivel nacional. ¿Eso sería justamente el mensaje? Yo no tengo duda que, primero, dotar de volumen político para ponerle un freno a las políticas del gobierno, y después ser muy claro, hace falta mucha claridad respecto de cuáles son las cosas que se pueden hacer distinto y cuáles son las consecuencias que se viven respecto del daño social que generan estas políticas. Y me parece que esa claridad y esa valentía es la que tiene que alumbrar un conjunto de políticas que nos lleven a que la sociedad pueda tener una alternativa, ¿no? Tenés un tema menor, y que esa alternativa tiene que transcurrir toda esta instancia de oposición con mucha claridad.
Y me parece que en eso, obviamente, desde nuestro punto de vista y por razones que va de su uso, ¿no? Quien está en mejores condiciones para que eso puedan encarnar, si tiene la decisión política de poder liderarlo, pues, tal cual se dio el 17 de octubre, planteando que lo que está haciendo para 17 millones de bonaerenses lo pone a disposición de 50 millones de argentinos y de argentinas. Bueno, ahí se nos cortó, a ver, para saludarlo nomás, se nos cortó justo la comunicación. En un día lluvioso con el tema del celular, bueno, suelen justamente complicarse las comunicaciones, pero bueno, ha sido bastante claro, ¿no? Era Daniel Menéndez, el subsecretario de Economía Popular. Él es dirigente de Barrios de Pie, dirigente social, y un poco es el que, digamos, es el cable a tierra justamente, o el nexo con lo que son los niveles sociales más vulnerables, más bajos a nivel social en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos dialogando extenso, sobre todo por lo que es el entramado político. Daniel, estás ahí al aire otra vez. No, para cerrar, simplemente era eso, lo que quieras cerrar, lo que quieras agregar para despedirnos. No, un gusto hablar con ustedes, que tengan una buena jornada y a disposición para lo que manden. Perfecto, Daniel, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande, que sean bien.